Buenos días, estamos ante el escritor Juan Luis Damer y el día de hoy vamos a hablar de su libro Lala, en la ciudad de las pirámides. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Acá estoy muy contento de compartir el espacio con los lectores y con los amigos. Me han pasado la voz para hablar de este libro Lala, que les daré la pequeña ficha, el resumen de la historia de ese libro, que tomó más o menos 4 años escribirlo, porque lo escribí despacito y después lo iba corrigiendo. Así pasa con las cosas, uno se imagina lo que va a escribir y después no es que tenga que ir a la universidad o a la academia o al colegio para escribir. Uno escribe porque le da la gana realmente y empieza simplemente a juntar las palabras, y cuando queda contento con lo que ha escrito, ya pues escribió algo. Lo siguiente es que te lo publiquen, que también demora bastante tiempo, porque al principio no me lo publicaron, después tampoco, y otra vez más sí ya me lo publicaron, y desde entonces lo han ido comercializando, que es la manera como se conoce la literatura ahora, ¿no? Porque no todo es personalmente así. El que escribe con el que lee se reúnen, no, jamás. Es una cosa más bien impersonal, porque uno tiene el libro, que es un papel con una tinta que ha escrito letras, y ahí uno se entera de la historia, ¿no? La historia está basada en el antiguo Perú, que es una extensión que ha surgido en la historia del Perú, porque hasta cuando iba al colegio, por ejemplo, se decía que lo más antiguo era Chavín, y Chavín era no tan antiguo como Caral. Cuando apareció Caral, se investigó y tenía como 5.000 años de antigüedad, y Caral apareció en el mismo lugar, en el mismo sitio donde yo había vivido de niño, que se llama Supe. Yo vivía en Supe, mi papá era el alcalde de Supe, iba a andar en bicicleta, además de caminar por ahí por todas partes. Entonces, en ese sitio donde se descubrió Caral, se me ocurrió la idea, cuando iba tanta gente y las ruinas y todo eso, y la historia del Perú se amplió, como si en el planeta hicieran un edificio más al fondo y ya es más grande. Así el Perú se volvió más grande porque encontraron esas ruinas y las estudiaron. Para escribirlo me basé en la arqueología, en lo que yo había caminado, la gente que conocía, y también en mi vida personal. Mi hija, por ejemplo, que ya tiene 18 años, en esas épocas cuando le escribí, la miraba cómo jugaba con sus muñecas. Entonces ese juego ya lo sabía. Entonces ahí es parte del otro personaje que está en el libro, que es la muñeca, ¿no? La muñeca Lola. Y hay Laura también. Mi hija también es la base para Laura, pues. Mi hermana se llama Laura también. Y en general, esa es la descripción de cómo la hice, de dónde salió y cómo fue surgiendo. Lo demás ya cuestiones sobre la historia que podemos conversar. Algo que mucha gente se pregunta con los escritores de literatura infantil es que para muchos es muy complicado, es muy difícil entrar en la mente de un niño, sobre todo para un adulto, porque muchas veces hemos perdido esos sueños de niños, y hacer literatura infantil es un logro, es una proeza. ¿Cómo te nace la idea de realizar literatura infantil? ¿Cómo decides dedicarte a la literatura infantil? ¿Y crees tú que todos los textos de literatura infantil deben tener un final feliz? Me gustan los finales felices, pero no siempre son realidad. Pero a la gente le gustan los finales felices, que las cosas acaben bien. Yo no creo mucho en la literatura infantil, así como que haya que escribir para niños. Me acuerdo cuando llevaba a mi hijo a la doctora, mi hijo de Víctor, la doctora era especialista en decir: ahora que te duele la piernita, te vamos a dar un remedito para que no tengas más dolorcito. Entonces creía que hablar con los niños o para los niños era usar diminutivos.
Pero yo desde que tengo hijos chiquitos me he acostumbrado a tratarlos como personas, como lo que son, o sea, que hablan, se comunican, son como yo también. Solo que no se puede usar cuando uno escribe historias muchas palabras raras, ni tampoco muchas cosas enrevesadas, aunque también lo enrevesado funciona. Entonces pensé más bien en escribir una historia como las historias populares, normales. Uno le cuenta a alguien otra cosa y usa las palabras que tiene de todos los días. Si uno escribe algo más complicado, ya puede ser la guía telefónica, ¿no? Nadie lee la guía telefónica porque no tiene argumento, pero tiene como 2000 páginas y es una gran obra literaria, muy consultada. Pero más bonitas son las historias. Pues, ¿no? Uno inventa una historia y la cuenta como puede, ¿no? Para su papá, para su hijo, para su amigo o para el que sea. La gran diferencia con la literatura universal o entre comillas universal es que tratan siempre de un romance. Por eso en francés a las novelas le dicen román, que es como la historia de un romance que está basada. Las novelas surgen de cuando en los periódicos se publicaban historias de amor, como las telenovelas, para la gente que leía y la seguía por entregas. Entonces ese tipo de novela de romance, de te amo, cariño, y vamos a casarnos y al final se casan y al final feliz, son funcionan también. Hay otras ideas que son más crudas, pero en este caso no se trata de novela de romance, sino de novela de aventuras. Tú has estudiado literatura en San Marcos y muchas veces nos enseñan a ser críticos literarios más que a creadores. Pero nosotros aprendemos siempre, gracias a las lecturas, que existen diversas técnicas narrativas y que no necesariamente un autor de literatura infantil debe ser simplista. Viendo tu libro, nosotros vamos a observar, por ejemplo, la técnica de la caja china, en donde observamos la historia de Lala, en donde observamos luego la historia de Laura en el futuro y donde observamos pequeñas historias que los personajes van relatando. ¿Consideras que el hacer literatura infantil no impide al escritor ser un escritor simplista? ¿O consideras que todo escritor de literatura infantil siempre tiene que ser simple, tanto en lenguaje como en técnica, para la narración? Es difícil ser sencillo. Hay unos escritores que recomiendan escribir todo lo que tengas en la cabeza. A eso le llaman el monólogo interior, el discurso, tal cosa. Y hay unas novelas muy interesantes de eso. Y hay otros que recomiendan escribir en frases cortas y directamente, así con las palabras que uno tiene. Uno al fin y al cabo escribe como puede, no como quisiera a veces, ¿no? Uno quisiera hacer así, escribir otra vez La Cenicienta, así yo lo inventé, pero no, pues uno escribe lo que puede y como le sale. Entonces, modestamente, uno hace su pequeña historia y la publica, sí, que tiene mayor suerte también, porque ahora últimamente publican algunas cosas y lo que estudian en el mercado piensan que si a ustedes les gustan los carros rojos, entonces ya una novela de carros rojos se va a vender muy bien. Así no he pensado nunca. Yo he pensado más bien en escribir lo que me daba la gana. La historia rápidamente capta la atención del lector, sobre todo del pequeño lector. Yo quisiera que enfoques lo siguiente, quisiera que enfoques la parte de allá, cómo los mismos niños han podido hacer ciertos dibujos de la historia. Lala en la ciudad de Caral, por ejemplo, Lala convertida en ese ser extraño entre una mezcla de un murciélago y con pelos del gato montés, la llama de Lala, y también un personaje importante como es el careperro, que le dicen algo, ¿no? Que es el nombre algo. Una pregunta sería, ¿tienes tú también un final moralizante? Pues Lala va a ser entregada al careperro o a algo, porque los padres le prometieron dársela siempre y cuando haya lluvia y pesca. Hay aquí una crítica hacia aquellos matrimonios concertados en las provincias que se dieron en la antigüedad y que tal vez se pueden dar hasta la actualidad. Eso pasa, ¿no? En los relatos más antiguos hay eso, hay ese terror de que a uno lo regalan, ¿no? Ya
nosotros de chiquitos también nos decían, te voy a regalar una basura cuando pase. Pero era mentira, ¿no? Lo decían para asustarnos. En este caso del relato se trabaja, se piensa sobre los temores que uno tiene, y es la historia de esta niña que al final triunfa. Triunfa porque cree en sí misma y se libera. Ya no, incluso se pelea o no le hace caso a sus padres y termina haciendo lo que ella considera que debe hacer y que es bueno. Entonces ella pasa al final como a superarse, a superar todos los problemas y hacer una cosa mejor. No es tanto moraleja, sino es más bien el fruto de la historia. Yo pensé la historia como para seguirla y he escrito la continuación, pero no me la publican todavía, que se llama Lala y la flauta del mono, que continúa anexando así el Perú. Y finalmente, para culminar, yo quería preguntarte algo que a veces muchos escritores que han pasado por aquí, que han hecho literatura infantil, ¿cuál es la diferencia entre un escritor que publica en Alfaguara y un escritor que publica en una editorial independiente? La diferencia es en el sello, pues no, yo he publicado de manera independiente desde que descubrí que se podían publicar de manera independiente varias cosas y quedan ahí, pues no, circulan. Mis discos de música también están por ahí. En Alfaguara es simplemente que les atrajo, se las presenté y aceptaron publicarla. Ya han hecho 4 ediciones, creo, ¿no? Van como 10.000 ejemplares, no sé cuántos, pero trabajan en eso, trabajan vendiendo esas cosas, así como los que están al frente del colegio venden cosas para ortopedia. Hay los que venden libros para colegios, y libros para niños, y libros para grandes, y libros para el que quiera leer un libro. Entonces, estos la publicaron, no hay mayor diferencia con una editorial pequeña, sino la de la comercialización, porque estos funcionan casi como un partido político. Tienen así comités locales en cada sitio. El mapa se lo han dividido, entonces venden según el mapa sus libros. Acá hay 4 colegios, allá vamos a vender libros. Y así funciona. No es porque les guste la literatura o las historias, sino porque les gusta lo que se vende. Y mientras se venda, supongo que, oh, qué lindo la literatura, pero la literatura está en todas partes casi, hasta en lo que dice la gente que tiene en la boca, las palabras que dicen o las cosas que cuentan. Y que se empaqueten, que se comercialicen, ya mejorona, ¿no? Pero uno siempre tiene que escribir, aunque lo publiquen o no. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta charla y ahora vamos a ver qué es lo que tienen que decir tus pequeños lectores y que cada uno de ellos tiene un libro y estoy seguro que miles de preguntas. Invitamos rápidamente a leer Lala en la ciudad de las pirámides y a la vez también a que te vaya bien tanto con esta creación y como la segunda parte de Lala y seguramente también en tus creaciones musicales que esperamos en algún momento también puedan llegar hacia nosotros. Muchísimas gracias, Juan Luis Dávila.